Bien, buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición del ciclo Arte y Parte, Conversaciones Interculturales, la última de este año, cierre de ciclo. Como siempre, en primer lugar, quiero agradecer al Teatro Solís por haber generado este espacio de reflexión. Quiero agradecer especialmente a la magíster Daniela Buret, la directora del teatro, que por otros compromisos no pudo venir hoy. Ella quería estar presente, pero mandó un saludo muy especial para todos. Corresponde también, como siempre, agradecer a quienes auspician este ciclo, a Mare Limitada, la representante de la división Sistemas Médicos de General Electric, Feral, para sus productos Campo Claro, la cooperativa La Previsión Social y Libros Guzzi. Agradecer también a la Onda Digital, que invita a este ciclo y que posteriormente hace la difusión en su canal de televisión, a Asuntos Públicos TV de TSC y a Radio Uruguay, que también transmiten posteriormente el ciclo. Hoy tenemos dos invitadas de lujo para cerrar el año. Adriana Marrero es doctora en Sociología, magíster en Educación, licenciada en Sociología y profesora de Educación Media. Fue docente en secundaria y en el IPA y en varias universidades privadas del país. Actualmente es profesora titular, grado 5, de dedicación total del Departamento de Sociología de la Universidad de la República e investigadora del Sistema Nacional de Investigadores de la ANI. Ha publicado 13 libros en Uruguay, España y Argentina y es autora de más de 140 artículos y capítulos de libros. Ha sido profesora invitada de numerosas universidades, entre las que se cuentan la Universidad de Londres, Brighton, Autónoma de Barcelona, Universidad de San Paulo y otras. Sandra Macera Bordoni es actriz, directora teatral, dramaturga, docente. Es egresada de la EMAD en 1984 en la carrera de actuación y del IPA en la especialidad de historia en 1980. Especializada en historia del arte y percepción visual y en puestas en escena en espacios no convencionales. Fundadora de la compañía independiente Teatro del Umbral en 1998. Ha llevado a escena 17 obras teatrales, representando a Uruguay en festivales internacionales y eventos escénicos en Uruguay, Argentina, Chile, Brasil, Estados Unidos, España y Francia. Ha dirigido 11 textos propios y escrito 18 obras para teatro y el libreto de 3 óperas. Realizó la dirección escénica de la ópera Rashomon de León Biriotti. Fue reconocida con el Premio Florencio a Mejor Texto de Autor Nacional en 2007, 2009 y 2015. Primer Premio Cofonte de Dramaturgia en 2006 y 2011. Premio Juan Carlos Sonetti en 2013. Primer Premio Nacional de Dramaturgia en 2014. Primer Premio Obras de Títeres Gran Formato del MEC Museo Vivo del Títere 2016. Bienvenidas. Muchas gracias por estar. Convocamos con un título que decía qué cultura, qué educación, qué desarrollo. Un poco porque yo no quise poner algo más específico. Yo siempre, cuando escucho hablar del Ministerio de Educación y Cultura, me viene a la cabeza si es algo que pega junto, que tendrían que estar juntos, que tendrían que estar separados. No quise ponerle ese título para poder despegarnos de lo coyuntural, de lo que pueda ser un análisis de coyuntura y tratar de ver un poco más allá de esos temas. Pero acá estamos acostumbrados a hablar de educación y cultura como cosas juntas. Entonces le pregunto a las dos, ¿son hermanas, son primas, son parientas? ¿Deben ir por los mismos canales o tenemos que tratar de pensarlas por lugares diferentes? Arrancamos con Adriana.
Bueno, primero deberían saber las personas que acá nos escuchan de que todo esto es absolutamente, es casi traición, ¿no? Es decir, no es preparado, todo esto ha sido solamente para sorprendernos, no tengo idea, no sabía que esa era una de las preguntas, pero es bien interesante. ¿Por qué? Porque claro, cuando nosotros estamos viendo la organización institucional del Uruguay y vemos cómo se van creando los distintos ministerios, verdaderamente ha habido más de una vez transformaciones y modificaciones en los nombres y en los modos como están distribuidas las competencias, porque claro, si se va de un momento histórico donde hay pocos ministerios, porque de alguna manera el nivel de problemas, el tamaño del Estado, etcétera, es diferente, y bueno, el avance también del conocimiento y de la tecnificación, profesionalización del Estado hace que muchas de estas funciones terminen de alguna manera conformando ministerios separados. No es, digamos, para mí no es extraño que la educación esté junto con la cultura, porque como todos sabemos, la cultura, si hay algo que se aprende, es la cultura. Y sobre todo es algo que se aprende, es algo que se educa desde el momento en que nacemos, y diría mucho antes, ¿verdad? Desde el momento en que la madre se empieza a alimentar con con determinado tipo de comida, con determinado tipo de características que son propias de la cultura. Y la cultura forma parte de todo eso con lo que se encuentran los maestros, las maestras, cuando llegan a una escuela y se encuentran con que los niños ya vienen con un acervo de conocimientos, con un acervo de saberes, con una cantidad de actitudes que son culturales, ¿no? Hasta desde nuestro modo de hablar el español, uruguayo que hablamos nosotros, hasta cualquier cosa que nosotros estemos pensando, bueno, son procesos adquiridos en un proceso de educación, que es un proceso de educación que viene, digamos, paralelo, que sigue de toda la vida, en paralelo de aprendizaje de aquellos aspectos más simbólicos, materiales, ¿verdad? Porque la cultura tiene un aspecto material, pero sobre todo simbólicos. Entonces, claro, desde ese punto de vista no es extraño que la educación y la cultura formen parte de una misma institucionalidad. Lo que he hecho en falta, y eso un poco a raíz de algún tipo de movimientos que ha habido en el intento de generar un Ministerio de Cultura aparte del Ministerio de Educación, es algún tipo de cosa que hoy tiene una centralidad muy, muy grande, pero de alguna manera está al margen de todos los nombres institucionales que podamos pensar, como es, por ejemplo, ni más ni menos, el conocimiento, la ciencia, la innovación. Digamos, si hay algo sobre lo que versa la educación, es sobre el conocimiento. Es, de alguna manera, de lo que se trata cuando montamos un sistema educativo es de, bueno, procurar que las personas que estén en ese sistema educativo adquieran conocimiento. Después, si querés, no sé si está algo preparado para después sobre esto, lo podemos ampliar, porque allí viene justamente qué tipo de conocimiento y cómo se adquiere ese conocimiento. Pero efectivamente, pensar en una educación y en una cultura sin hacer énfasis en el conocimiento da la sensación de que estamos escamoteando aquel aspecto, yo diría, más estructural, más central, más importante de la educación, que es el saber, ese tipo de conocimiento que se adquiere en la escuela y solamente en la escuela, sin quitar aquello otro que habíamos dicho de el otro tipo de conocimientos que se adquiere fuera. Porque dentro de la escuela y dentro de la institución escolar se adquiere un conocimiento que es, por un lado, fundamental, es decir, del tipo de fundamentos teóricos, pero debería también
y eso estamos en un gran debe, de transmitir otro tipo de conocimientos o de favorecer el aprendizaje de otro tipo de conocimientos que son mucho más vivenciales, que involucran mucho menos a los libros, que tiene que ver mucho más con poner en juego muchas capacidades que la escuela hoy no pone en juego de modo sistemático y amplio, ¿verdad? Es aquello de que estudiamos música y de lo que terminamos es haciendo finalmente como prueba un escrito donde hablamos de la época del barroco y no sabríamos distinguir porque no ni idea de lo que es el barroco verdaderamente, ¿no? Entonces, yo creo que digamos, podría, pero bueno, podrían estar separados, podrían conjuntarse con hacer un ministerio de educación, ciencia e innovación y otro ministerio de cultura, pero bien es sabido también que desde otro punto de vista el Ministerio de Educación es algo así como un cajón desastre, donde hay demasiadas cosas. Desastre. El lenguaje es polisémico, que cada uno lo entienda como quiera. Así que bueno, yo dejo un poco por acá para dejar a la compañera, pero creo que sobre esto del conocimiento y la ciencia, y bueno, deberíamos volver después, ¿no? Con más profundidad. Bien. Sandra, un poco la pregunta es lo mismo, pero te agrego algo. El pueblo uruguayo es un pueblo culto, ya dejando de lado un poco el enfoque, si se quiere, antropológico y yendo a las definiciones de cultura. Es válido la definición de alta cultura, baja cultura, es todo. Bueno, si vamos a pensar desde el punto de vista antropológico que la cultura es todo lo realizado por el ser humano en sociedad y compartir tanto lo fabricado físicamente, ¿no? Como el pensamiento. Me parece, primero, pensando en la idea de cómo dividir en ministerios o cómo ocuparse de una esfera de la actividad u otra, creo que un ministerio de educación ya tiene en sí bastante de qué ocuparse, me da la impresión, y que a su vez está todo muy relacionado. De pronto está bien lo que decía Adriana, me parece interesante, podría ser tal vez una esfera que se dedicara más a la tecnología, a la investigación, y otra más hacia las humanidades, las artes. Pero creo que de todas maneras el problema, si es que lo hay, no es que estén juntos o separadas la educación de la cultura, sino de pronto cuáles son las competencias, cómo se aborda el tema de la educación. Hoy justamente pensaba exactamente eso, en los programas de estudio, y cómo es que hay carencias que se vienen dando año a año y generación tras generación, porque en general hemos heredado una educación muy libresca, muy intelectual, pero hay poco vivencial, salvo de pronto en la época preescolar, y después parece que se fuera olvidando un poco la educación de la expresión por la voz, la expresión corporal, las artes en general, ¿no? Me da esa impresión. Y además hay también una carencia, me parece a mí, en cuanto a la enseñanza de las capacitaciones tecnológicas. Yo no digo que uno tenga que salir del liceo sabiendo electrónica, o carpintería, pero me parece que tendría que estar en toda la educación. Una aproximación más hacia los aspectos técnicos. O sea, tendría que, me parece a mí, tenderse a la formación de un ser humano más integral, desarrollar sus capacidades físicas, su pensamiento, más orgánico. Yo no lo veo demasiado orgánico. El otro día, justamente dando un taller de teatro en un liceo privado, un taller puntual,
percibí cierta dificultad en la expresión de los estudiantes de 15 años de pronto, cuando tendrían que estar de una manera más suelta, me da la impresión. Y los docentes me comentaban eso, tenemos esa carencia. Claro. Además, ¿qué pasa? Es esto, ¿no? Es decir, no les enseñás a ser conscientes de su cuerpo, a usar el cuerpo, a usar la voz, a desarrollar los sentidos. ¿Y qué te sale? Un uruguayo. ¿No? Armadito, a ver, que no se sabe mover, que no se quiere mover, que no sabe hablar, ¿no? Y bueno, creo que también ahí tenemos una clave de nuestra cultura también, ¿no? Volviendo ahí, ¿no? Nuestro modo de no ser. Ha habido un aumento, por ejemplo, de la accesibilidad, la enseñanza, la educación, ¿no? Si uno compara con cifras de 50 años sí. atrás, se ha masificado, ¿no? Ahora, esa masificación, yo hoy justo leía un artículo que hablaba sobre una conferencia que dio Gary Cohn. Gary Cohn era el CEO de Goldman Sachs, hoy es el presidente del Consejo Asesor en Economía de Trump. Y el tipo decía que la distribución de la riqueza hoy es la misma que en 1905, solo que ha cambiado de geografía, su ubicación geográfica. Y yo lo que me pregunto, leyendo eso, me preguntaba hoy, bueno, se ha masificado, sí, el acceso a la educación, pero ha cambiado las posibilidades que se brindan a los educandos, o sigue habiendo privilegiados en esta educación masiva que hoy tenemos? Efectivamente, de un punto de vista estadístico, nosotros es claro que la educación se ha expandido, pero sin embargo estamos comparativamente muy rezagados en relación con los países más avanzados del mundo, ¿no? Tenemos que estar pensando que en los países nórdicos aproximadamente un 80% de los estudiantes menores de 24 años están en universidades, están cursando estudios universitarios, 80%. Tenemos en la Unión Europea, siempre cifras superiores al 60-70%. Y nosotros acá estamos en un 25%. Entonces, acá tenemos un problema muy grave. ¿Por qué? Porque verdaderamente la capacidad de una sociedad de generar conocimiento nuevo, y además generar al mismo tiempo la aplicación novedosa de ese conocimiento, radica en las universidades, que son las que en estos países mayoritariamente apuestan por la investigación y por el desarrollo. Entonces, el problema es, tenemos una educación primaria que abarca a todos los niños, digamos, con las salvedades que siempre hay, a la mayoría de los niños, una educación media que está muy extendida, pero que de alguna manera genera, también por su separación entre la enseñanza general y la enseñanza técnica, que aprovecho también a decir, es justamente inversa a lo de los países desarrollados. En Alemania tienen exactamente la misma distribución entre enseñanza técnica y general que nosotros, pero al revés. Si nosotros tenemos 15 técnica y 85 general, la secundaria general, ellos tienen al revés, un 85 educación técnica y un 15% educación general. Entonces, tenemos esa especie de alguna manera de lugar de pérdida de jóvenes, que es la transición educación media universidad, y tenemos además un drama del cual no somos conscientes porque hemos naturalizado muchas cosas, y es que tenemos una sola universidad en el país, que es la Universidad de la República. Ese es un problema. Quiero decirlo y lo quiero subrayar, porque no se trata de que la universidad no haga con los fondos que tiene lo mejor que puede hacer. Es posible que lo haga. No se trata de que la universidad
esté dando una mala educación, no, posiblemente esté dando posiblemente sea la mejor educación que se está brindando en este país en este momento. Pero las universidades tienen que tener distintos perfiles. La diversidad, la multiplicidad nos habla de diversidad. Entonces, nosotros estamos teniendo una universidad que es la única, pero que es heredera de la universidad del siglo XIX, que es principalmente profesionalista, porque por más que exista la Facultad de Ciencias, Ciencias Sociales, Humanidades, Información y Comunicación, que tienen un perfil académico, ustedes se fijan en la distribución de la matrícula y la gente los chicos están en las formaciones profesionalistas. Quieren ser o médicos, o abogados, o escribanos, o contadores. Ingenieros, por ahí, pero masivamente eso. ¿Qué significa? Fíjense, el médico tarda hoy 7 años y medio en formarse como médico, tiene además todavía un posgrado y ni siquiera llega a tener una maestría o un doctorado. ¿Por qué? Porque no son investigadores. No tenemos investigación en medicina, excepto, claro, por supuesto, Rafael Radi y su grupo y algunas otras islas de calidad excelentes que tenemos, pero no es una universidad que verdaderamente gaste sus mayores recursos en la investigación. Entonces deberíamos tener más universidades, una UTEC más grande, una UTU más en serio y efectivamente un conjunto de cosas que tengan que ver con la tecnología que hoy no tenemos. Es decir, no hay ninguna razón por la cual un niño de 6 años que entra a la escuela no esté aprendiendo del mismo modo como aprende a escribir, aprende a programar. Es un lenguaje más. Es un lenguaje más. Sin embargo, nosotros mantenemos eso en una especie de burbuja y dilatado para siempre, ¿no? Es decir, bueno, sí, si quieren aprender a programar, algún día entrará a la Facultad de Ingeniería. No, el conocimiento es ahora, el conocimiento, y pienso que con ese tipo de diversificación lograríamos que muchachos y muchachas que hoy quedan fuera del sistema pudieran integrarse, porque encontrarían también una universidad más volcada a las artes, mucho más, al cine, a la tecnología, de algún modo eso, multiplicar para diversificar y convertirnos en una sociedad de conocimiento, que es lo que nos toca, ¿no? Me parece que no hay otra opción. Tú preguntabas qué considerábamos, habría que, para contestar lo que tú nos dijiste, somos cultos, no somos cultos, habría que preguntarse qué entendemos por ser culto, ¿no? ¿Qué entendemos? Pero aparte, tomado de la mano con lo que ella decía y lo que tú reclamabas, de que faltan formaciones tal vez más sensoriales, ¿no? No hay una facultad de artes, más allá de un título de facultad de artes, pero que no funciona. O sea, si vos querés meterte en diferentes ramas de las artes, tenés que buscar las formaciones por diferentes lugares, ¿no? La EMAD, que es una escuela, hoy es multidisciplinaria, pero antes era municipal, ¿no? Cuando tú egresaste era escuela municipal de arte dramático. Sí, hasta hace pocos años. ¿Querés hacer cine? Tenés que ir a opciones privadas. Sí. Y entonces, ¿cómo enganchás eso, ¿no? De qué es un pueblo culto y cómo podemos acercarnos a eso si no estamos? Es a partir de la educación, justamente, de una educación más plural y también de abrir oportunidades, ¿no? Como decía Adriana. Yo creo que nos falta mucho para ser de pronto un pueblo que, no sé si culto o no culto, porque también puede involucrar, a veces el término puede llegar a ser un poco elitista, ¿no? O con un sentido peyorativo. De pronto lo que yo usaría tal vez es un pueblo que tenga una sociedad, una comunidad
mayor acceso a la diversidad de actividades, que pueda disfrutar del arte de una manera más accesible todavía. Se ha conquistado bastante, pero creo que tenemos que seguir conquistando eso. Y más oportunidades de formación. De pronto, bueno, el nombre de multidisciplinaria es extraño, ¿no? Justamente ya que nombrabas, porque surge el nombre de Escuela Municipal de Arte Dramático porque surgió en la esfera de la Intendencia. Y multidisciplinaria en realidad no es. Era para mantenerla así. La M, claro, la M. Bueno, digo, de alguna manera refleja sí que quiere ser formadora de actores y de diseñadores, que antes se llamaban técnicos. Y ahora se ha reivindicado que, bueno, no necesariamente refiere, aunque sería bueno que supieran dominar más la parte manual, pero no necesariamente refiere a lo manual, sino al diseño en el papel, como un arquitecto de pronto que antes tiene que pensar un proyecto, ¿no? A eso se refieren con reivindicar el término diseñadores. Sí. Ahora, ¿cómo entra, por ejemplo? Hacer una precisión sobre la cultura, porque es verdad que además con esta cuestión, ¿no?, de la alta cultura, la baja cultura, la persona es culta, no es culta, y se nos viene armando unos problemas importantes, porque además todo, de repente, por estas cuestiones, estas olas culturales que nos sorprenden, de pronto todo aquello ligado con la alta cultura ha empezado a tener una especie de tufillo burgués, que hay que de alguna manera despreciar y hay que de alguna manera ponerse por arriba y reivindicar la cultura más, si se quiere, más ligada con lo popular. Yo diría, para evitar meternos en esa trampa, yo diría, un país culto es aquel país en el cual las personas están preparadas para decodificar distintos tipos de símbolos y significados de distintas expresiones de la misma cosa. Es decir, yo diría, una persona que sabe distinguir distintos estilos musicales, sabe apreciar la diversidad y sabe identificar cuál es uno, cuál es otro, que se da cuenta en el caso, por ejemplo, de una cumbia, cuál es mejor que otra y por qué. Y en el caso de la música culta o clásica, la misma cosa. Es decir, una persona que se diferencia de alguna manera por la amplitud de los códigos que tiene para entender las distintas manifestaciones de la cultura, ¿no? Es decir, un buen lector es un lector que sabe cuál es buena novela negra, cuál no, cuál es buena poesía, cuál no, y sin poner entonces, evitando ubicar esto, ¿verdad?, la que está por arriba, la que está por abajo, y decir, bueno, a ver, lo popular no tiene por qué ser de baja calidad, pero, claro, para eso las personas que saben música tienen que enseñar a hacer buena música popular. Ahora, siempre va a haber juicios, ¿no?, valoraciones. Uno a veces tiene la sensación de que cuando se trata de eliminar esas fronteras, de decir cultura es todo, se eliminan también las valoraciones, ¿no? Bueno, lo que pasa es que efectivamente la valoración que queda... Tú decías, hay buena y mala. Claro, hay buena y mala, hay más compleja, hay más simple, hay más elemental y hay más interesante, porque, bueno, sorprende, porque logra determinado tipo de sensaciones. Capaz que capaz que no es necesario de pronto identificar cada estilo musical. Sí, es un ejemplo. Pero saber apreciarlo, disfrutarlo, y que de alguna manera le suene cuando uno está diciendo el nombre de un pintor o de un escultor, aunque sea lejanamente, le suene y sepa dónde ir a buscar. Y
¿no? Y que no le resulte ajena a una persona. O que una pieza clásica sea algo más que un ringtone. Es lo que pasa, lo reconocen porque es un ringtone. Bueno. Ahora, Adriana hablaba del elitismo, nombró el tema de la cumbia. Y de lo que no sé nada. Claro, pero bueno, no importa. Me llevó a pensar una cosa. Vos como Sandra, dramaturga, actriz, has representado obras acá en el Solís, ¿no? El Solís es un poco, centro de referencia en el Teatro Nacional. Tiene que venir el Fata Delgado a cantar acá, o sea, eso ha generado polémicas, ¿no? ¿Hay lugares para una o para otra cosa? ¿Cómo lo ves? Es un tema complejo porque de pronto lo que significa... Sin entrar en la valoración de si lo que hace es bueno o malo, ¿no? Si de pronto una institución era más acartonada, como de pronto pudiera ser el Solís en una época que surge más como un lugar de alta burguesía, de pronto las instituciones pueden cambiar, pueden ser más fluidas, más dinámicas. Yo creo que uno no tendría que juzgar, no es el rol de pronto del creador decir sí, no. Me parece que es el rol del Estado. Lo que sí tengo claro es que el Estado no debería exigirle a los creadores que trabajen de acuerdo a su agenda política y a la agenda que están defendiendo. Me parece que el Estado no debería estimular que un creador, un escritor, por ejemplo, un dramaturgo, un pintor, pero de pronto hablando de los escritores, no debería estimular y dar premios o menciones especiales cuando llama a concursos si ese escritor refiere a determinados temas que en realidad son preocupación y responsabilidad del Estado. El Estado no debe trasladar eso a los trabajadores del arte, por no decir artistas, a mí me gusta más decir hacedores, trabajadores. Totalmente de acuerdo. No, me parece totalmente de acuerdo. que la creación tiene que ser libre. Yo no preparé nada, pero algo preparé. Hiciste trampa. No, porque me anoté, porque como estoy leyendo a Susan Sontag, que me encanta, que creo que es una de las grandes ensayistas del siglo XX, si de pronto se daba para comentar, la primera tarea de un escritor no es tener opiniones necesariamente, sino decir la verdad. La literatura es la casa del matiz y de la indocilidad a las voces de la simplificación. La tarea del escritor es que sea más difícil creer a los saqueadores mentales. La tarea del escritor es hacernos ver el mundo tal cual, lleno de reivindicaciones y vivencias, y hacernos pensar que, aunque está ocurriendo algo más siempre está sucediendo. Creo que tiene que ver con eso. En una imagen, citando a un escritor afrodescendiente de su país, de Estados Unidos, ella decía que él estaba muy indignado porque la comunidad afrodescendiente le exigía que hablara de sus problemas de la comunidad. Y él contestó: el escritor no es una máquina de discos, no es poner un botón y sale el tema que uno quiere. Claro. Claro. Me parece que basta con ser honesto con uno mismo, y entonces ahí se va a traslucir en la obra. No sé si contesta, capaz que me fui creo que eso que tú planteas exige que sepamos que muchas veces no se sabe separar, hacer la diferencia entre Estado y gobierno, ¿no? Muchas veces se confunde, el gobierno piensa que es el Estado, cuando el Estado va más allá de los gobiernos, ¿no? Y el diseño de políticas estatales son parte de las funciones del gobierno, pero deben estar desprovistas o liberadas de ese tipo de presiones o condicionamientos.
quiero un poco cambiar y retomar algo del tema de educación. El otro día justo estaba mirando un video con una entrevista a Nicolás Negroponte. Negroponte es quien ideó el programa One Laptop per Child, que es la aplicación con el plan Ceibal. Es un video que hablaba sobre tecnología, sobre tecnología como discurso de la técnica, y él reivindica, él es un defensor acérrimo de la tecnología, incluso de la tecnología per se en determinado momento, porque él plantea que con la tecnología se puede solucionar todo, el hambre en el planeta, la educación, y que el acceso a la tecnología tendría que ser un derecho humano más, así como cualquiera de los otros derechos humanos hoy concebidos en la Declaración. Ahora, ¿te parece que pasa por ahí, por el acceso a nuevas tecnologías o nuevas aplicaciones en la técnica, que todo el mundo pueda tener acceso a la educación o una educación adecuada, o el problema radica en otro lado? A ver, vamos a ver un poco los términos, ¿no? Cuando nosotros hablamos de técnica o de tecnología, nos referimos a la aplicación práctica. Cuando se habla de técnica, se habla realmente a la aplicación sobre objetos del mundo de conocimiento científico. Es la capacidad de transformar, en base a los conocimientos que se tienen, objetos en otras cosas, en fin. Yo estoy totalmente convencida de que un país como Uruguay tiene que tener un proyecto de desarrollo, y que ese proyecto de desarrollo no puede ser otro que el del conocimiento, no puede ser otro que el de la sociedad del conocimiento. Pero no diría de ninguna manera que el único tipo de conocimiento al cual tendríamos que aferrarnos de alguna manera fuera el conocimiento tecnológico, el conocimiento técnico. No porque sea posible hoy mismo vivir al margen de la tecnología, ¿verdad? Es decir, todos necesitamos un mínimo conocimiento de el manejo de las tecnologías de la información, necesitamos un mínimo saber acerca de cómo usar la tecnología. Y luego la tecnología puede ser un excelente auxiliar para personas que estén agregando conocimiento a aquello que hacen. De lo que se trata, en el fondo, a lo que me estoy refiriendo en cuanto a la sociedad de conocimiento, es, bueno, una sociedad que, como no puede producir cantidad, porque no puede producir cantidad de casi nada, entonces lo que tiene que hacer es poner muchísimo conocimiento en aquellas pocas cosas que puede producir. Y lo más clásico de eso es, bueno, por un lado, sí, tecnología, pero por otro lado, por ejemplo, diseño. Es decir, cuando todos sabemos la diferencia entre, bueno, un zapato, una licuadora o lo que sea, común y corriente, y una de diseño, ¿verdad? La de diseño es más cara. ¿Por qué? Porque tiene más conocimiento, porque llena otras necesidades que nosotros empezamos a tener cuando llegamos a las básicas, ¿no? Es decir, la necesidad de estar con algo estético, de disfrutar de un ambiente agradable, etcétera. La posibilidad de, nosotros lo hacemos porque hay muchos exportadores que exportan las más diversas cosas, pero voy a pensar ahora mismo en una diseñadora que exporta calzados de diseño a Hollywood, y que, por ejemplo, vistió los pies de las mujeres que trabajaron en Chicago. Entonces, ¿cómo se llamaban estas chicas? Que ahora me olvidé. La Zeta Jones. ¿Y cómo se llamaba la otra? La rubia, la que hacía en la película Chicago. Ah, sí. Claro. René. Ahí está. Zellweger. Sí, Zellweger. Estaban usando zapatos uruguayos.
zapatos uruguayos. sabía. Claro, entonces, ese es el tipo de abordaje. Es decir, introducir toda la cantidad mayor de conocimientos que podamos en aquellas cosas que vamos a producir. Si vamos a producir zapatos, tienen que ser zapatos de diseño, bien tratados, con mucho conocimiento del cuero, para que el cuero sea agradable. Entonces, la tecnología sí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en el momento en que el diseñador quiere ese diseño que tiene en la cabeza, que es creativo, pasarlo a un objeto, posiblemente necesite, sí, una tecnología particular, necesite máquinas particulares, necesite incluso adaptaciones a máquinas que ya existen, pero lo que está, vamos a ponernos de acuerdo, lo que está agregando es otra cosa, que es irreproducible, porque solamente él lo puede hacer, ¿verdad? Y allí la originalidad del diseño. Entonces, eso es algo que en el fondo un país como nosotros podría perfectamente hacerlo si apostáramos, si tuviéramos la valentía de dejar de tener miedo, como decía Eladia Blasquez, si nos cansáramos de aquel andador gastado por temor de echarnos a andar, bueno, le daríamos mucho más vuelo a la educación, le daríamos mucho más oportunidad a la gente que enseña, tendríamos una mejor formación docente y aprenderíamos a poner más conocimiento en las cosas de todos los días, sea conocimiento tecnológico o sea conocimiento de otro tipo. Mira, cuando Arte y Parte, aparte de la onda digital y en TCC, lo veamos en la BBC. Bueno, pero eso no depende, claro, pero eso no depende, eso depende del interés que puedan tener ellos en lo que nosotros digamos. Y me parece que aquí no va a encontrar mucho interés, porque la BBC más bien les interesan las cuestiones folclóricas, ¿no? Y estamos siendo poco folclóricos, Es decir, acá no hay trenzas, no hay ponchos, no. Pero aprovechando que nombrabas eso, Sandra va a estar viajando ahora en pocos días a Francia, ¿no? A ya exponer su obra, 1975. La cultura, se está produciendo cultura, se produce cultura de calidad, se distribuye. ¿Cómo se retroalimenta también en eso, ¿no? ¿Qué significa para ti esa posibilidad de ir con esta obra a Francia y después eso vuelve en cosas que tú volcás en el medio, ¿no? Claro, además como es en el seno del intercambio entre estudiantes también, es un aprendizaje muy grande tanto para la actriz que va a viajar conmigo, Laura Almirón, la que protagoniza en Uruguay en 1975, y para mí a veces es un poco casual, un poco aleatorio el hecho de poder presentar una obra en el extranjero. En el caso de, bueno, cuando ocurre, siempre uno queda sorprendido porque al principio parece un sueño irrealizable, después uno llega y le parece natural, le parece que lo reciben con tanta naturalidad, uno aprende tanto de lo que es ese lugar, esas maneras de pensar, uno intercambia, y me ha llamado la atención incluso que los uruguayos no quedamos mal parados en el conocimiento que tenemos de autores, de distintos temas, en comparación con otros países. Me parece que no quedamos mal parados, un poco, porque sigo en la mente esa pregunta que me hacías, ¿no? De que si el uruguayo es culto o no es culto. Yo creo que tenemos muchos tipos de cultura en el Uruguay. También hace poco, por ejemplo, me han contado de un uruguayo que es esquilador y que obtiene en Europa todos los premios de esquila. Es un genio de la esquila de ovejas. Es decir, ¿cómo es que de pronto alguien de aquí, este pequeño país, puede, si quiere y si tiene constancia, irse y estar en una buena postura en otros lugares, ¿no?
Yo creo que es un poco también cuestión de, bueno, la voluntad y la constancia que tenga una persona y el apoyo de la familia, porque es importante también, aparte de la educación formal, ¿qué sustento tiene de la familia esa persona? ¿No? Con un mundo donde además la familia está cambiando mucho su concepción, ¿no? No es lo mismo la familia de nuestros padres que la nuestra, ¿no? El tutor, quien sea, ¿no? Sin llegar al extremo también de que la familia o nuestros maestros nos apabullen. A citar a Nachmanovich, ¿no? Stefan Nachmanovich, que escribió, un violinista muy interesante, que escribió un libro sobre la improvisación, y él decía que, bueno, hablando de los músicos sobre todo, que los creadores no tienen que estar apabullados porque sus maestros eran mejores, o cuando me voy a presentar por primera vez al público, ¿qué dirá mi abuelo? ¿Qué dirá mi padre? Y después, ¿qué dirán mis nietos? ¿No? Y siempre está uno como, ¿cuándo llega mi momento? ¿No? También hay que tener un poco ese equilibrio, ¿no? De no apabullarse por las generaciones ni anteriores ni de las que vienen. No sé, me acordé de eso. Realmente también, las ¿no? que te apabullan son las presentes. Sí, Es pero decir, si es gente de tu edad, podés como más intercambiar porque tenés la experiencia, las vivencias parecidas. Pero cuando un estudiante de 15 te viene a decir, ¿y usted por qué hizo eso? ¿No? O no le gustó tu obra, ¿no? Yo me quedé pensando en el ¿Y esquilador. qué pasa cuando un estudiante de 15 lo cuestiona? Me encanta, porque aprendo pila. Y sí, porque lo tengo que escuchar y porque digo, viene desde otro lado, ¿no? Desde otra vivencia. A mí me encanta tener estudiantes de todas las edades por eso. Me encanta. Tengo de 80 a 15. Pero Sí, permitime, sí, porque yo me quedé con el esquilador en la cabeza. A ver, Uruguay es la tumba de los cracks, ¿no? Es decir, ese esquilador acá hubiera sido un tipo raro. ¿Qué le das tanta vuelta? ¿Qué le haces dibujito a la lana con la oveja? Deja a la oveja tranquila. Esquilá, déjate de embromar. ¿Qué estás haciendo? ¿No? Es decir, yo creo que es verdad lo que dice Sandra, en el sentido de que cuando los uruguayos vamos afuera nos va bien. Es muy difícil que un uruguayo vaya afuera y no le vaya bien. El desafío es que te vaya bien acá. ¿No? Es decir, vamos a ver si ponemos un poco. Nosotros acá, es decir, tenemos esa idea del Naide más que Naide y de toda aquella cosa, y verdaderamente somos este es un país que es una enorme aplanadora en ese punto de vista, ¿no? Creo que esto que vos decís, que con toda la razón, si vamos a hacer un concurso, queremos que la gente hable de esto. Y si esto, no, a ver, ¿cómo le vamos a dar el premio a si ya se lo dimos el año pasado? Pero se lo merece. Bueno, sí, pero no, hay que dárselo a otro, porque no. Y ese tipo de cosas son cosas que ocurren. A ver, y fulano, ¿cómo le vas a financiar un libro a fulana si ya tiene tantos libros? Vamos a financiárselo hasta grado 1, que no publicó nada y que, bueno, necesita la plata, ¿no? Entonces, verdaderamente lo que estamos generando siempre es un techo muy bajo, donde la gente, para estirarse un poco, sale afuera y le va bien y, bueno, se convierte en el esquilador más exitoso de Europa. Habría que apoyar a todos los niveles, ¿no? A los que están empezando está bueno apoyarlos y seguir apoyando a los que están claro, lo que pasa es que la economía nos dice que los recursos son siempre finitos, sí. Entonces siempre hay que estar eligiendo, ¿no? Ahora, ¿hay una condena al éxito? Sin duda. Yo creo que sí, totalmente. Pero no al éxito, hay una condena a la sonrisa con la que te levantás de mañana. Hay una condena a me compré mi casita,
Y entonces cuando la muestra la casita empieza a decir, sí, mirá, tuve suerte, porque estaba en sucesión, entonces estaba barata. Y entonces, y sí, tenía unos problemas de cañería, y por eso logré que me lo... No, y la estaré pagando con el banco hipotecario, que vos sabés cómo es eso. Y eso. Entonces, eso se llama evitación de la envidia. Elster trata muy bien esto, que es todos los modos de rebajamiento que uno tiene que usar para que el otro no lo envidie, que es propio de los pequeños pueblos como Uruguay. Entonces, verdaderamente todo lo que nosotros logramos tiene que ser mediano, ¿no? Tiene que estar de acuerdo, tiene que ser levemente ondulado y templado, no sea cosa que... Y si no es así, ¿verdad? ¿Y qué habrá hecho? ¿En qué andará? ¿Y para qué se cree? Desde que se compró el auto. Entonces, verdaderamente somos un país muy mesocrático, donde verdaderamente, yo diría que prácticamente penalizamos todo aquello que tenga que ver con el destaque en cualquier campo. Y en las artes pasa lo mismo. Yo sé que son todos amigos, pero hay envidia. Claro que sí, claro que mediocriza. Mucho sufrimiento. Por eso yo te hablaba hoy de las generaciones nuestras. Es decir, estás acá y hay sufrimiento. Y no entendemos ese sufrimiento si no entendemos lo difícil que es estar en una sociedad como esta. Y bueno, y para los chicos, a ver, tenemos tasas de suicidio juveniles totalmente tremendas y no lo tomamos con la suficiente seriedad. Es decir, es un sufrimiento que no es una especie de cosa, medio neura, medio de los países desarrollados que ya no saben qué más pedirle al mundo. No, es la cuestión de la existencia y del propósito de la existencia y de cómo ser uno en una sociedad donde... es una de las sociedades más claras donde uno sale a la calle, estamos todos vestidos igual, nos movemos todos igual, ¿no? Es decir, donde la diversidad es castigada. Entonces es castigada la diversidad, es castigada la excelencia. ¿Qué nos vamos a poner a hablar de educación? Es decir, ¿y qué elementos creen ustedes que influyen en eso, en ese matiz gris de nuestra sociedad? Otra vez es raro desde el punto de vista histórico, ¿no? Porque nos hemos formado en un crisol de culturas. ¿Cómo se ha ido generando esta especie de modestia, de condena a la persona que realmente tiene buen nivel? Yo he escuchado decir, por ejemplo, de artistas de una edad bastante mayor, de más de 80 años, artistas top de nuestro país, escuchar autoridades decir, bueno, pero a esa persona ya se la representó más de una vez. Y entonces es como que cometiera tuviera la soberbia de seguir produciendo y de seguir exigiendo que le pongan en escena, por ejemplo, sus composiciones musicales, sus óperas, sus obras, ¿no? Si ya se lo representó, ¿qué más quiere? Ya tiene tanta edad, ya podría quedarse tranquila esa persona. Claro. ¿No? Entonces a uno le alarma eso. Claro. Y eso es por un problema solo de eso, o porque estamos en un mercado muy chiquito donde vos tenés que... Creo que tenemos donde no hay espacio. El mecanismo infantil de esos niños que siempre exigen que le cuenten el mismo cuento porque les gustó una vez. Entonces acá viene todos los años al Lago de los Cisnes, por ejemplo, porque es seguridad de taquilla. Entonces es un Estado que busca la seguridad en la taquilla y no justamente darle lugar a sus propios artistas, a sus artistas en profundidad, ¿no? Que trabajan en profundidad y que proponen obras originales. ¿No se asumen riesgos? No se asumen. Hay un miedo, un pánico a asumir riesgos,
por miedo a la taquilla, a que no se venda tal obra. En el caso, hablo por ejemplo, en este momento estoy pensando en ópera, ¿no? O en ballet. Todos los años vienen más o menos los mismos títulos. Con la cantidad de creadores que hay, no ya digamos en Europa, Estados Unidos, en América Latina, en el propio Uruguay, digo, no hay demasiado, pero hay. ¿Y cómo es posible que no se abran las puertas a esos creadores? ¿Y en educación tampoco se asumen riesgos? Bueno, no. Mi misión acá es preguntar. Sí, eso es más que evidente, no se asumen riesgos, pero además un poco volviendo, ¿no? Fíjense lo que pasa con la educación, porque a mí me decía una vez un colega que era diplomático y había andado por varios países y decía: Uruguay se va a volver rico el día que exporte envidia. Entonces, sí, hay mucho de envidia y hemos hecho, sí, incluso históricamente, un culto a la humildad. Que no está mal ser humildes, ¿no? Es decir, no está mal tener un caudillo como Artigas, ¿verdad?, que tomaba mate, que era uno más, que peleaba con indios, y si no, con perros y marrones, que no era una persona, digamos, ¿no?, con un sentido aristocrático como era Buenos Aires. Y piensen que también nuestras identidades se están formando mucho en oposición a. Nuestra identidad uruguaya tuvo que crearse artificialmente en oposición a otra, y nosotros nos posicionamos y nos conformamos como gente humilde, como yo digo, pero eso sí, los más humildes de todos, ¿no? Es decir, los más humildes de todos, ¿no? Y si tenemos un presidente pobre, es el más pobre del mundo, ¿no? Es decir, no sea cosa que le hagamos la cuenta a ver lo que tiene, ¿eh? No, vamos a dejarlo en el misterio porque tiene que ser el más pobre. Entonces, todo eso verdaderamente hace que el destaque se penalice. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que vos querés? Es decir, cuando simplemente un estudiante se destaca, ¿qué quiere? La gente me dice: ¿qué quiere? No, es decir, como si quisieras algo. Nada, te va bien, haces las cosas fáciles, tenés suerte, te va bien. No. Es decir, ahí entonces empieza a haber todo un trabajo que es un trabajo de nuevo, de repartir para que nadie tenga de más. El proceso de cambio de la asignación de las banderas en las escuelas me parece que es un ejemplo fantástico para explicar esto. Antes las banderas, acá está por suerte mi amiga que lo puede contar mejor, pero antes las banderas se daban por excelencia. Es verdad. El mejor estudiante de quinto año tenía la bandera de la nacional, y después venía la de Artigas, la de los 33, la del colegio, la del barrio, la de no sé dónde. Y los escoltas. Después resultó que era como demasiado darle la bandera a unos pocos, y los demás. ¿Y los demás qué? Los demás nada. Los demás sabían que no habían estudiado, porque los chicos reconocen, se dan perfecta cuenta. Pero entonces empezó a decir: bueno, pero hay otras cosas que importan, no solo que sepa. Entonces vamos a ponerlo a votación. ¿A votación? ¿Quién lleva la bandera? Entonces, esa cosa de seleccionar a algunos para que los voten, y entonces, ¿qué es lo que queremos? Entonces, la escuela no es el lugar de pronto para ser popular, que no quiere decir que no sean buenos compañeros, no, todo eso hay que enseñarlo en la escuela, pero ¿por qué esa pulsión de negarle al que hizo el esfuerzo, al que estudió y al que se destaca, el reconocimiento? Eso es un acto de mezquindad. Negar un reconocimiento a alguien que se lo merece en una institución meritocrática como es la escuela es algo que es una enseñanza de injusticia para toda la vida.
Me imagino esa niñita que se quemaba las pestañas, era la Traga, era la Hermione en Hogwarts, que yo tengo un artículo que se escribió por ahí sobre la niña de Harry Potter que estudia, y en el momento en que puede obtener lo único que puede obtener, que es el honor de la bandera, se la sacan porque Juancito es más simpático, y ahora lo vota todo el mundo. Entonces, bueno, y ese es el tipo de cosas que creo que nos están condenando, ¿no? Porque antes de pensar cualquier reforma, antes de pensar en qué tipo de educación, ya nos estamos preocupando porque nadie sea más que nadie, para que todos tengan lo mismo, todos tenemos que ser... Es como que todo está pensado en forma de raviolera, le digo yo. Mi abuela tenía un palote de amasar, con los cuadritos, con las formitas de los ravioles. Entonces yo cada vez que veo esto me imagino al sistema educativo como una gigante raviolera, donde se ponen allí todos los ravioles con el mismo relleno y se pasa aquello y salen todos igualitos, con el mismo relleno, con la misma forma, el mismo tamaño y a la olla. Entonces, creo que es y creo que todo esto además con el gobierno de izquierda se ha exacerbado, eso de que, bueno, ser profesional es prácticamente que una afrenta a los pobres que no han podido terminar el liceo, ¿no? Y bueno, y haber estudiado o tener conocimientos, digamos, de los fundamentos es prácticamente una ofensa al resto de la sociedad. Entonces, yo siendo de izquierda, ¿no? Me doy cuenta de que acá hay un problema con esto. Nosotros tenemos que apostar a la excelencia de todos, a la excelencia de la sociedad, a la excelencia de los maestros, a la excelencia de los profesores, a la excelencia de las personas que están... disculpame que me vaya, pero es algo que no me lo puedo sacar de la cabeza. El liceo, secundaria, prefiere un estudiante de primer año del IPA para dar clases de matemática antes que al profesor Alfredo Jones, que está acá, que es matemático de la Facultad de Ingeniería. Va Marcarián, que es matemático, el rector de la universidad. No puede ir a pedir clases de matemática en un liceo porque no se la dan, porque no tiene derecho. Primero, antes que elija Marcarián, que es doctor en matemática, tiene que elegir el último de los estudiantes que está en primer año de matemática. Entonces, si nosotros no queremos darle a nuestros estudiantes lo mejor que tenemos, que está lleno de gente mejor que mucha de la que está dando clase, pero ¿y de qué van a trabajar pobres? Disculpame, ¿no es una agencia de empleo? ¿Secundaria no es una agencia de empleo? Secundaria está ahí para los estudiantes. Si nosotros tenemos profesionales que pueden enseñar matemáticas, ¿por qué me voy a conformar con un estudiante de 19 años que apenas salvó bachillerato? Y bueno, y ese es el tipo de sociedad que vamos generando, muy corporativizada, muy encerrada en las corporaciones, en los intereses corporativos. No percibimos que cada vez que introducimos a una corporación en procesos de decisión estamos dejando de lado a todos los que no tienen voz y a todos los que no tienen una reunión, un círculo. Entonces, bueno, yo creo que esa es parte del problema. No apostamos a la excelencia, no nos importa la excelencia y la castigamos. Y la gente, como el esquilador que quiere esquilar con estilo, se tiene que ir a Europa. ¿Y cómo hacemos entonces para apuntar a la excelencia en la cultura, en la distribución de esa cultura? ¿Qué pasos tenemos que dar? ¿Por dónde ves que va el camino? Y creo que empieza justamente reformulando los programas de estudio, como decíamos, y no promoviendo justamente, como dice Adriana, esas falsas nivelaciones, ¿no? El otro día escuchaba, por ejemplo, que
a un docente le criticaron porque utilizaba en un lugar, ¿no?, en un centro de dictado de clases, utilizaba un salón grande para enseñar una asignatura que necesitaba que la gente se moviera. Ah, no, porque tú tenés un salón privilegiado. Entonces, todos decíamos, pero ese salón es idóneo para la actividad que está dictando ese docente. Y ese docente necesita ese salón. Y entonces las personas que están pretendiendo organizar ese sitio contestan, bueno, pero eso lo vamos a decidir en conjunto entre todos. Esa cosa rara de, ¿no? Entonces ahí, bueno, algunos dijimos no, porque si un docente de tapiz sabe qué salón necesita, un docente de francés no le tiene por qué venir a decir, cada docente sabe qué es lo que necesita, claro, ¿no? Y me parece que tendríamos que de una vez dejar de lado ese tipo de observaciones que pretenden falsamente nivelar, porque cada persona es diferente y cada persona necesita un ámbito distinto. Entonces, si no entendemos eso y lo que estamos queriendo es nivelar, estamos mediocrizando la cultura. Claro, exacto, exacto. Mejor formación docente, no hay que cambiar la formación docente como una media. Sí, la formación docente hay que cambiarla. Bien, voy a decir algo que no es novedad, el tiempo es tirano, así que vamos llegando al final. Se acabó, el sol nos dice que llegó el final, por una noche se olvidó que cada uno es cada cual. Así dice la canción que popularizó Joan Manuel Serrat hace ya bastante tiempo. No sé bien por qué se me vino a la memoria al pensar en este cierre de ciclo, porque a fuer de ser sinceros no hemos juntado para darse la mano ni al noble ni al villano, menos al prohombre y menos aún al gusano. Vaya a saber uno qué mecanismos desencadenaron estas asociaciones de ideas. Será tarea de algunos de los panelistas que han pasado por esta mesa durante 2017 analizarlos. Tal vez sea esa caída de sol y ese final que se me antoja melancólico y la tristeza de no estar el próximo primer lunes del mes, hoy excepcionalmente fue viernes, para debatir e intercambiar ideas. Pero tal vez también nosotros por una noche olvidamos que somos cada cual e intentamos traspasar fronteras y pensar un poco más allá de los límites de nuestras cotidianeidades. Intentamos reflexionar sobre la vida, el presente, el futuro, aportar un granito de arena. En suma, ser arte y parte de nuestros destinos. Muchas gracias al médico forense Hugo Rodríguez, al filósofo Pablo Romero García, a la periodista Soledad Platero, a la ingeniera María Simón, al escritor Jorge Chagas, al ingeniero y también escritor Roberto Sijón, a la bióloga Bettina Tassino, a la poeta Silvia Guerra, al médico neuropsiquiatra Jorge Lorenzo, a la escritora Liliana Irigoyen, al publicista Claudio Invernici, al filósofo Horacio Bernardo, al doctor en Derecho Enir Sartú, al doctor en Filosofía Pablo da Silveira, a la periodista Daina Rodríguez, al analista de sistemas Eduardo Vaz, a Sandra y Adriana, nuestras invitadas de hoy. Muchas gracias nuevamente al Teatro Solís por abrir este espacio de reflexión y muchas gracias fundamentalmente a todos ustedes por su presencia. Será hasta marzo del año que viene. Gracias.